Soy Jessica, con mi marido tenemos como 100 cassettes originales y copiados. Nos encanta escuchar hasta cuando se arruga la cinta y todo. Nuestros hijos se ríen de nosotros. Qué bueno, le vamos a preguntar a nuestro próximo entrevistado, Pablo Contreras, Sí, yo abogado creo que constitucionalista, doctor en escuchó Derecho cassette. y académico de la Universidad Autónoma de Chile. Si alguna vez grabó cassettes para regalar, dedicó su cassette a alguien. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Lucía, hola Marcelo, Hola, ¿cómo Pablo. están? Bien. Muy bien, estamos compartiendo Oye, las experiencias de haber o regalado serenatas o recibido canciones o haber efectivamente hecho la pega esa de grabar un cassette completo para dedicárselo a alguien. Pero por supuesto, cacha que yo compraba cassette que podíais desatornillar, pues, ¿Ya? los Maxwell, por ejemplo, ¿Ya? y podíais Alta cortar la tecnología. cinta para que quedaran justo, ¿cachai? Porque Los yo espacios de escuchaba las en un canciones. paso de estéreo, ¿te fijas? Claro. No, bueno, es pura nostalgia, aquí se nos cae el carnet del pesado, pero qué manera de tener que hacer. Ahí tengo en una caja algunos originales todavía recuerdo. Ah, qué buena. Y ahora podéis reproducir la playlist, armarla en un Spotify, ponte tú, pero ver cuáles son las canciones Claro. que uno regaló en algún momento, importante. Sí, Ya, pues. oye, te tenemos acá, Pablo, porque ayer el Pleno del Tribunal Constitucional eligió a Juan José Romero como nuevo presidente de la instancia en reemplazo de María Luisa Abraham. Romero deberá dejar su cargo en marzo del 2022, así que Romero es breve, ya le están diciendo, pero queremos hablar un poco de la institucionalidad del Tribunal Constitucional, pero partiendo por la figura de este hombre, Juan José Romero, lo que representa, también entendiendo que parte de los cuestionamientos que tiene nuestro Tribunal Constitucional tiene que ver con la mirada política, ¿no es cierto?, las agendas que han traído varios de sus miembros. ¿Quién es Juan José Romero? Bueno, Juan José Romero es un profesor de la Universidad Católica, bueno, obviamente abogado como todos los ministros y ministras. Él es doctor en Derecho, a diferencia de otros ministros, por la Universidad de Salamanca y anteriormente tiene un pasado en temas regulatorios. ¿Ah? De hecho, uno de los cursos que hacía hace un tiempo atrás, no sé si sigue haciéndolo, era de Derecho Regulatorio. Entonces, él fue elegido en su momento a propuesta de la Cámara de Diputados y ratificado por el Senado por 2/3 de sus miembros, junto en la misma dupla con el ministro Gonzalo García, y ambos también van a cesar su mandato, como bien decía, el próximo año. Entonces va a ser súper corto esto, y es una presidencia que suscitó alto respaldo, salvo por la abstención de María Luisa Abraham, pero también es poco polémica porque es casi para cerrar el mandato que tiene en un par de meses más, ¿te fijas? Pero eso puede ser positivo o no desde algún punto de vista, precisamente ante la crítica de agendas propias que traen muchos de los ministros que además ocupan ese cargo, que es un cargo clave en el Tribunal Constitucional cuando hay que dirimir algún empate, por ejemplo. ¿Es positivo o negativo que su duración en el cargo sea breve? Cortito. Mira, hay distintas formas de verlo. Uh-huh. Hay una serie de procesos que están en curso y obviamente tener una presidencia que se extienda en el tiempo permite que se supervisen y terminen correctamente. Eso por un lado. Por otro lado, los trascendidos de prensa, hay una buena nota en la tercera, Sí, bueno. Leslie Ayala, que recomiendo, tiene una serie de detalles, anécdotas que muestran que esta elección, con tanto respaldo de todos los sectores, muestra un tribunal dispuesto a bajarle la intensidad a las polémicas. Uh-huh. Yo por ahí tuiteé hace unos meses atrás que no estaba bien cuando una institución de la República aparecía más en la crónica roja que por sus actos institucionales. Entonces, había una serie de antecedentes de investigación, hubo revisión de las oficinas de ministros. Bueno, nosotros esperamos que a la luz de las señales de la votación de ayer, esto permita apaciguar un poco los ánimos, las críticas a la expresidenta Abraham, y que permita un tribunal constitucional de transición, porque estamos en el marco de un proceso constituyente y obviamente esto es parte de la redefinición constituyente que vamos a hacer como comunidad política. Sí, oye, interesante lo que dice Pablo, porque claro, este ministro va a durar hasta marzo del próximo año, y como dices tú, en la operación completa casi de la constituyente, entonces sacarlo también de la visibilidad pública al Tribunal Constitucional, no estando en polémicas, también puede ayudar, entre comillas, a perpetuar este tribunal en nuestra Constitución, pues. Yo creo que en ese sentido el daño está hecho. ¿Ah? Ya. O sea,
puede salir de los diarios y que las noticias sean sobre sus fallos, como debiese ser cualquier tribunal. Pero de alguna u otra forma, la discusión sobre el alcance de la justicia constitucional y sobre este tribunal constitucional con esta configuración, en eso ya hay una crítica muy extendida. Es difícil acordarse pre-estallido, pero en el 2019, antes del 18 de octubre, incluso abogados de derecha proponían cambio al Tribunal Constitucional, porque ya había una crítica transversal a cómo ejercía sus funciones, a los problemas de legitimidad, a los problemas del estatuto de los ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a tener una discusión sobre el Tribunal Constitucional, y aun cuando se saque de las primeras planas, yo creo que el daño ahí ya está hecho y ya hay una lectura muy crítica de cómo ha seguido funcionando. Ojo, solo un detalle. Hace pocas semanas atrás se dio a conocer el fallo del Tribunal Constitucional en materia de la Ley de Derechos y Garantías de la Niñez. Sí. Entonces, uno observa como pareciera que nos hemos olvidado de las consecuencias del estallido. O sea, es la actualización del tipo de lecturas constitucionales que son poco diferentes con el legislador, que no buscan tutelar derechos fundamentales, que niegan la calidad de sujeto de derecho, en este caso a niños, niñas y adolescentes. Entonces, ese son el tipo de cuestiones que después la constituyente va a estar reaccionando. Entonces, uno observa las ponencias de UNICEF, por ejemplo, no, que los niños, niñas y adolescentes tienen que ser protagonistas también de este proceso. Es de alguna forma una reacción al tipo de decisiones que hasta hace poco tiempo atrás tomó el Tribunal Constitucional. Y que hunden sin duda más la institucionalidad. Recuerdo un poco o hago un paralelo con la discusión sobre los partidos políticos. Lo importante que son los partidos políticos, sin embargo, hoy la ciudadanía podría perfectamente impulsar, por ejemplo, la participación de listas de independientes sin ninguna fiscalización, por ejemplo, que es lo que está pasando a propósito de que está en la polémica de la lista del pueblo, podemos mencionar, ¿no es cierto?, como en algún momento también empujan una legislación que a todas luces y por la experiencia comparada y la investigación académica se sabe, solo mermaría aún más la transparencia y la democratización de los partidos políticos. Sin embargo, están tan dañados que la gente piensa, o la ciudadanía piensa, en buena parte, que es mejor que no existan. Podría pasar lo mismo con el Tribunal Constitucional, mejor que no exista. Sin embargo, y quisiera avanzar hacia allá, en el mundo hay experiencias de justicia constitucional desarrolladas de distintas formas, tribunales constitucionales, cortes supremas, en fin. Es importante la justicia constitucional, es importante que exista un ente que regule que los derechos de una constitución redactada democráticamente se estén cumpliendo o no se esté pasando a llevar los derechos de los ciudadanos de alguna u otra forma. Claro, esa es una excelente pregunta. Yo creo que la justicia constitucional ha sido uno de los aprendizajes de las democracias modernas post Segunda Guerra Mundial, por así decirlo. Entonces, si bien hay antecedentes previos a eso, la masificación de tribunales constitucionales en las democracias occidentales se produce post Segunda Guerra Mundial. Y ahí hay distintos modelos y también es en función de distintas constituciones, y eso es importante decirlo. Un tribunal constitucional para defender la constitución de la dictadura es muy distinto que un tribunal constitucional para defender una constitución nacida en democracia. Entonces, cuando tú tienes un tribunal constitucional que defiende, por ejemplo, la inconstitucionalidad de reforma a los gastos reservados de Carabineros, tú dices, ¿qué régimen jurídico está defendiendo? ¿Te fijas? Por poner un ejemplo de hace unos años atrás que tampoco fue muy polémico. Hay distintos modelos. Incluso si queremos mantener un tribunal constitucional, podríamos hacerlo muy distinto a lo que actualmente existe, con distintas competencias. Si tú lees la Constitución, el artículo 93 tiene 16 atribuciones para este Tribunal Constitucional. Eso es anómalo en el mundo. Son muy pocos los tribunales constitucionales que tienen tantas y tan diversas atribuciones. Entonces, esto es un suprapoder en ese sentido. Y hay otros modelos, como el de Estados Unidos o el de Argentina, en donde es la Corte Suprema la que tiene la función de revisión judicial de leyes. Entonces está insertado en un tribunal que tiene
dentro del Poder Judicial la función de adjudicar leyes y también de revisar su constitucionalidad. Claro, el tema es la constitución de este tribunal, porque claro, estamos hablando de jueces, por ejemplo, la Corte Suprema, donde la mayoría son hombres, donde la mayoría estudiaron en dos universidades. Como donde otros sesgos. Claro, que tienen sesgos también. Que no son agendas, pero son sesgos que influyen en las decisiones. Claro, que un tribunal constitucional no debería tener. Debería, no sé, ser paritario, debería ser impar, que ahora es par y define el presidente o la presidenta. Entonces, claro, por ahí podrían ir los caminos, como lo comentabas, hacer un tribunal, pero muy distinto a cómo lo tenemos ahora. Yo te diría que hay distintos caminos. Primero, si queremos o no tener un tribunal constitucional o dejarle esto a la Corte Suprema. Y esa es una discusión legítima, existen experiencias en el derecho comparado y podemos revisarla. Segundo, si queremos tener un tribunal constitucional, un tema es la conformación y el tipo de ministros y ministras. Claro. Entonces, los requisitos, quién los nombra. Hoy día, el presidente de la República nombra 3 ministros de los 10. Es cierto que es muy difícil que le toque a un presidente nombrar a los 3, pero esa renovación que se va a producir el próximo año van a tener que nombrar 2 ministros, ¿te fijas? Entonces, ya, en Alemania eso no pasa. El jefe de Estado no nombra a los ministros del tribunal. No. Tercero, tenemos un tema de atribuciones. Una de las propuestas, por ejemplo, es si tenemos tribunal constitucional, que no tengan control preventivo de leyes, para que no funcione como tercera cámara. Solo revise cuando la ley ya está en vigor y si produce un efecto inconstitucional en el caso concreto. Y por último, y no menos importante, hay experiencias muy interesantes recientes de tribunales constitucionales o de justicia constitucional, en donde el efecto es devolverle la pelota al Parlamento o al Congreso. Es decir, no anula la ley, no la deroga. Estoy ocupando los términos en sentido libre, pero lo que hace es decirle, aquí esto hay que tratar de interpretarlo constitucionalmente y si no se puede, bueno, es el Congreso el que tiene que arreglar el problema. Para que el tribunal no tenga un déficit democrático de andar legislando o convertirse en un legislador al definir si esta ley es válida o no. Entonces, yo creo que todos esos elementos pueden ser considerados en la discusión constituyente sobre un tribunal constitucional o la justicia constitucional para una nueva fase de nuestra república. Una nueva institucionalidad. En este contexto, y volviendo finalmente a la noticia que da origen a esta conversación, que es la elección de Juan José Romero como presidente del Tribunal Constitucional, ¿cómo debiera ser, pues, si tuvieras la posibilidad de aconsejar de alguna forma el desarrollo o el cumplimiento del Tribunal Constitucional durante este periodo de discusión y de reforma, sin duda, a esta institucionalidad? ¿Cuál debiera ser ese camino y cuál debiera ser el comportamiento o la conducta o lo que uno espere de Juan José Romero? También con su trayectoria, no por nada está bien abolado, no fue una designación polémica, no solamente porque le queda poco tiempo, también por su trayectoria. ¿Cuál debiera ser entonces el comportamiento, lo que esperemos de nuestro Tribunal Constitucional y de su presidente durante el mandato? Yo creo que hay una cuestión clave, que es una virtud de prudencia institucional. ¿Y qué significa eso? Donde los tribunales no deben ser protagonistas, sino que deben ser, sobre todo los tribunales constitucionales, deferentes con los poderes democráticos y en ese sentido la prudencia también se extiende al proceso constituyente. La reforma constitucional del 2019 no le dio ningún poder de control al Tribunal Constitucional y sería muy, muy delicado que el Tribunal Constitucional, ya sea porque le llegue una solicitud o porque ejerce sus funciones a requerimiento de algunos, llegase a controlar algo del proceso constituyente. Esto lo sugirieron algunos grupos, algunos think tanks asociados a la derecha, en un documento que se dio a conocer la semana pasada, y eso me parecería gravísimo. Yo lo que esperaría es un tribunal constitucional que esté a la altura del desafío republicano, de la prudencia, de la deferencia hacia los poderes democráticamente electos y que logremos sortear el proceso constituyente con la definición que tiene que tomar la Convención Constitucional y que después lo podamos ratificar en el plebiscito de salida y que no se vuelva un actor protagonista en este tipo de decisiones. Claro, menos opositor al proceso, o interruptor del proceso. O verificando si está bien o mal las cosas que está haciendo la Convención. Capaz que lo hagan. Muy bien, pues Pablo Contreras, abogado constitucionalista, académico de la Universidad Autónoma de Chile. Muchas gracias por tu tiempo, Pablo. Un abrazo, cuídate. Un abrazo, gracias Marcelo, Lucía. Chao, y a recuperar esas cintas.
Oye, nos escribían por Twitter a propósito Ya. de lo mismo. Sal dice, hablando de los Maxwell, las cintas las pegaba con esmalte de uña. Sí, bueno. Un saludo, claro que sí. O con un mini pedacito de scotch.